Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Voy acá a empezar la segunda parte de este recorrido histórico en torno a las imágenes, a la imagen como problema, como cuestión. Este recorrido que es histórico y cultural, ¿no? O sea, donde vemos concretamente qué pasa con las imágenes y los procesos culturales que rodean y que influyen, obviamente. Bueno, arranco rápidamente retomando un poco donde dejamos la vez pasada, que fue en el periodo del barroco. Sí, habíamos estado hablando de que el barroco es un resultado que tiene que ver con un proceso eclesiástico que es la reforma, que la reforma es un proceso concretamente del cristianismo y que termina afectando sobre todo a Europa muy profundamente, eh, generando bueno, lo que se llama el gran cisma, ¿no? del cristianismo. Bueno, va a haber dos capitales del cristianismo, que uno va a seguir siendo Roma, en tanto que el otro primero no va a tener sede central, sino se va a mudar a las distintas zonas donde se practica el protestantismo como corriente más relevante. Y va a tener sus profundas implicancias culturales que van a afectar a la imagen. Eso lo recuperamos la clase pasada y mencionamos también que en el Concilio de Trento, que es un concilio que se hace en la ciudad de Trento entre el año 1545 y 1563, se establece una estrategia política y hasta, les diría, militar, que es la contrarreforma, ¿no? Y que la contrarreforma básicamente lo que va a promover es una campaña en contra de la reforma y en pos de un cristianismo, un catolicismo romano, ¿no? Bien, en cuanto a la imagen, habíamos visto que existía toda una corriente de lo que se llamó eh, el arte flamenco. Recordemos que todavía estamos en un periodo donde la imagen está hegemonizada por las prácticas artísticas y entonces es como donde mayor fuente de imágenes vamos a encontrar es en las artes y donde mayor eh, reflejo de estos procesos culturales va a ser ahí. Y tenemos la imagen del arte flamenco que refleja fuertemente una idiosincrasia reformista, y tenemos por otro lado el renacimiento más clásico, el de las penínsulas del sur de Europa, sur-oeste de Europa, que bueno, es lo más conocido, ¿no? Y esta reacción en contra de la reforma va a tener su resultado estético y en el imaginario, también apoyado en una serie de cambios que se están dando en el mundo que tienen que ver, entre otras cosas, con la conquista de América. ¿Sí? Esto es lo que hasta aquí estuvimos charlando la vez pasada. Hablábamos de el barroco como un periodo, bueno, perdón, entonces este gran periodo y esta corriente estética se va a llamar el barroco, ¿no? El barroco se va a construir entonces impulsado por la Contrarreforma y también apoyado por una creciente conciencia científica y un perfil epistemológico denominado hoy en día el positivismo, ¿no? Que es una de las primeras grandes fuerzas del pensamiento que trae la ilustración, ¿no? Esta nueva conciencia del hombre producida por las grandes revoluciones del pensamiento que genera, entre otras cosas, el Renacimiento, ¿no? Entonces el positivismo tiene una impronta de reconocer el mundo de manera empírica. Entonces el empirismo, que sería esta forma de considerar el conocimiento y la experiencia, va a influir mucho en una imagen que va a ser una imagen
de exploración de los espacios, exploración del mundo, exploración de los sentidos y exploración también de lo desconocido. Estamos hablando del primer siglo, el siglo I, del periodo posterior al descubrimiento de América por parte de Occidente, ¿no? Que implica una incalculable influencia de riquezas, ¿sí? De riquezas extraídas del denominado nuevo continente. Y estas riquezas, además de ser riquezas materiales, eran riquezas en cuanto a experiencia, en cuanto a conocimiento, en cuanto a ampliación del universo, ¿no? Bueno, todavía acá estamos viendo barroco, estamos viendo en este caso, a Rubens, un artista muy, muy importante. Y acá estamos viendo a Velázquez. Como podrán ver, en buena parte de las pinturas lo que se refleja es un mundo de la monarquía, ¿sí? Vemos ese universo, primero obviamente de lo sacro, ¿sí? De los relatos, de la imaginería católica, por un lado, y por otro lado el universo de las monarquías. Bien, este es el artista quizás más genial que tuvo España, sobre todo en este periodo, ¿no? Bueno, entonces el barroco se desarrolla en este contexto, decíamos, y también lo que va a generar es una expansión hacia otros horizontes. Como veíamos en la primera parte de estas clases, tenía una estética muy particular, muy original, muy propia de una forma cultural que se desarrolló durante milenios de manera paralela a todo lo demás, y que de golpe se ve coercionada hacia esto, ¿no? Esto que estamos viendo acá, que vimos esta hora en la primera clase, esto es específicamente lo que se llama barroco americano. Es un estilo implantado, literalmente. Acá, bueno, ya hablamos de esta obra, pero recuerdo rápidamente que es una pintura de la escuela cusqueña, que es una academia que instalaron para enseñar el estilo barroco, en la que se representa un casamiento entre un noble y una noble inca, ¿no? Un noble mestizo y una noble inca. Bien, entonces, ¿qué genera esta expansión? Va a generar las primeras manifestaciones bueno, acá tenemos también, ¿no?, el barroco americano, ¿no?, como la expansión del barroco hacia los nuevos territorios de Occidente. Bueno, olvidé decir esto, entonces también esta nueva realidad, esta nueva expansión del mundo que representa este periodo, también implica la primera gran expansión de Occidente, ¿sí? Todavía no existe un concepto tal como Europa, ¿sí? Pero sí hay claramente una matriz cultural bastante común en lo que denominamos Occidente, posteriormente será Europa, ¿sí?, expandiéndose ahora sí a través del mundo. Es el momento del boom de las colonias, ¿no? Empiezan a desarrollarse porque empiezan a necesitar también nuevos recursos, ¿no? Bueno, y entonces esto va a generar una serie de manifestaciones que a nosotros nos van a ser muy, muy, muy importantes, muy caras, que son las que podemos denominar como las hibridaciones, ¿no? Producto de las mezclas de justamente estos híbridos culturales entre Occidente y aquellos lugares que va ocupando, ¿no? Bueno, acá vemos las representaciones de los carnavales, esto es Oruro, Bolivia, esto es el Alto también, Bolivia, esto es totalmente contemporáneo,
Estos son expresiones que tienen ya siglos, siglos y que van mutando algunos aspectos, pero que en lo central se conservan estas formas estéticas. Esto sí es muy contemporáneo, tiene que ver también con el desarrollo económico de Bolivia en los últimos 20 años, que fue muy, muy significativo para un país que siempre se mantuvo en los últimos lugares de la pobreza del continente y que se desarrolló mucho. Y después toda esta cultura de, bueno, lo que nosotros conocemos como la fiesta de los muertos, que en realidad son hibridaciones entre las concepciones del mundo mexicas, o también conocidas como aztecas por parte de nosotros, que son las comunidades que estaban asentadas en donde ahora está México central, ¿no? Donde está la Ciudad de México. Nuevamente, esto es Bolivia y esto se expande por todos los Andes, que es la fiesta de Alacitas, se llama, si les interesa. Es muy atractivo, muy hermosa. Bueno, y la Virgen de Guadalupe, también México, pero que también atraviesa con sus formas de hibridación entre cristianismo y localismos toda Latinoamérica. Y bueno, nosotros que somos del mal llamado interior del país, lo vivimos permanentemente. Piensen en el Gauchito Gil, piensen en no sé, San La Muerte, piensen incluso en Gilda, en Maradona, cómo se van generando estas hibridaciones culturales, ¿no? Y que van generando un imaginario, una producción de imágenes que nos es muy propia, ¿sí? Que realmente nos atraviesa en nuestra cotidianidad, les diría. Seguramente en estas imágenes que ven reconocen cosas muy familiares y aún siendo nosotros, habitando nosotros, un territorio del país que está un poco aislado de esta realidad cultural de Latinoamérica, ¿no? Pareciera que el centro de Argentina se esfuerza por no ser Latinoamérica, entonces hay un montón de estas expresiones que quedan un poco más lejanas, ¿no? Pero no hace falta más que viajar unos kilómetros y ir a Corrientes, un poco al norte de Entre Ríos, ya un poco al norte de Santa Fe, y de ahí para arriba, y todo esto va cobrando cuerpo de una forma muy potente. Bien, entonces, tenemos este barroco del mundo colonial, ¿no? El barroco, vuelvo a la imagen, a esta imagen, ¿sí? El barroco del mundo colonial, bueno, se extiende fundamentalmente a partir de los jesuitas, que cumplen una de las funciones evangelizadoras más fuertes durante el periodo de la expansión colonial, y que traen de primera mano lo que va a ser, como les decía, la materia prima de la sensación de aventura y extravagancia del barroco, ¿no? En este periodo se difunden algunos géneros pictóricos también, no artísticos, sino utilitarios, como miniaturas, juguetes, imágenes trampas. Son pequeños juguetes que usaban los cortesanos y las clases vinculadas a las monarquías o al universo, al mundo cortesano, ¿sí? Que son juguetes ópticos, son pequeños juguetes. No tengo ninguna imagen acá, pero después pueden buscar si quieren, por ejemplo, imágenes trampa, ¿sí? O juguetes ópticos del siglo XVII y van a encontrar. Bien, y finalmente, ya hacia finales del siglo XVII, avanzado el siglo XVII, el barroco, que tiene fundamentalmente, como les decía, una función pedagógica. Miren lo que es esta iglesia, por ejemplo, que esta iglesia es en América Latina, es peruana, concretamente, tiene la función de enseñar. Hay un refuerzo en lo que también veíamos en la clase anterior, un refuerzo en esta función de comunicar, de difundir las enseñanzas
de la doctrina cristiana, ¿no? Bueno, ya habiéndose desarrollado muchísimo esto, habiéndose desarrollado la Contrarreforma, teniendo como uno de sus brazos fundamentales lo que se llamó la Inquisición, ¿sí? El Santo Tribunal de la Inquisición, que es un tribunal terrible, que hoy en día incluso hay eh, hispanistas que reivindican la función de la Inquisición, en estos tiempos estamos. Eh, bueno, se expande de manera enorme y el barroco empieza a entrar en una especie de crisis porque en realidad lo que empieza a entrar un poco en crisis son las monarquías, ¿sí? Es un periodo, imagínense la cantidad de guita que entra, el oro, la plata, las, eh, las riquezas naturales, esclavos a rolete, como empiezan a explotar las tierras en América, empiezan a extraer cada vez más esclavos, sobre todo de África, fundamentalmente de África, y por supuesto todos los indios que esclavizaban en América. Entonces la afluencia de riqueza es tan grande que la monarquía empieza a generar una locura, digamos, ay, no me sale la palabra, de excesos, ¿no? No es exactamente la palabra que busco, ¿no? Pero hay una exacerbación de esa lujuria, ¿no? Que aparece en el barroco, y eso algunos autores lo identifican como un periodo tardío y un periodo decadente de este barroco, que es el rococó. El rococó, bueno, que es reconocido en este sentido que les digo, y que un poco están viendo acá. En este caso se trata de una obra de Pietro de la Cortona, y que empieza a tener este tipo también de representaciones. Ya es como muy cargado, muy exagerado, hiper exuberante en cuanto a riquezas materiales, volutas, formas orgánicas. Ya es como un barroco in extremis, ¿sí? Que pierde también quizás el sentido de mesura que pedía el concilio de Trento, de mesura para poder comunicar con corrección, digamos, los saberes eclesiásticos. Entonces, este periodo es reconocido de esta manera como cierta decadencia del barroco. Sin embargo, en realidad está reflejando también una distancia del racionalismo que el positivismo y que la ilustración venían arrastrando, digamos, desde la recuperación de estos saberes en el Renacimiento, ¿no? Acá tenemos Tiepolo, Gian Battista Tiepolo, el banquete de Cleopatra. Fíjense que si bien hay una recuperación de algunas temáticas clásicas, acá aparecen esclavos, aparecen exuberancias y extravagancias, y aparece lo exótico, de lo que también hablamos en la clase pasada, y aparecen bueno, distintas características estéticas en las formas, en los colores, en las iluminaciones. Y esta pintura, que es totalmente, no totalmente, es muy conocida, de Jean-Honoré Fragonard, es muy conocida porque aparece mucho en redes sociales, además porque tiene como varios mensajes ocultos, que tiene ya una impronta, se puede ver una impronta barroca, rococó. Bueno, barroco, rococó es como un submomento, ¿no? El rococó del barroco, pero que tiene algo de, si yo les digo la palabra, lo van a reconocer rápidamente, que es romántico, ¿no? Pero ya vamos a ver concretamente a qué hace referencia con mayor precisión el término romántico. Bueno, justamente en este marco del que venimos hablando, las ideas racionales y la ética pura de la Ilustración, junto con las victorias republicanas en algunas naciones, en algunos imperios,
que empiezan a dinamitar las bases de esta exuberancia, esta exageración, despilfarro, tanto económico como civil, como militar, por parte de monarquías que estaban batiendo cualquiera, da lugar a un fuerte y un muy potente desarrollo de algunas repúblicas o algunas nociones republicanas, algunas ideas republicanas que, partiendo fundamentalmente desde Francia, se empiezan a expandir a lo largo de Occidente, ¿sí? Temporalmente, de hecho, triunfan, por ejemplo, en Francia, con la Revolución Francesa, estamos hablando de finales del siglo XVIII, triunfan, eh, bueno, nada, triunfa la primera propuesta republicana de Occidente, en realidad de Europa, eh, y pone en jaque todo este sistema del que les vengo hablando, que es el de las monarquías, ¿no? Este modelo demanda una vuelta hacia la racionalidad, hacia la mesura, hacia la armonía aprendida hacía pocos siglos de los clásicos, en realidad reaprendida hacía pocos siglos de los clásicos. Estamos hablando de el clasicismo que ahora es visto desde el lente del Renacimiento, ¿sí? Hay como una vuelta a esas formas, ¿no? Si quieren, veamos de dónde veníamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y les hago una rápida vuelta atrás para recordar qué cosas estábamos viendo en el Renacimiento, ¿no? Esto, ya tenemos Renacimiento a pleno, ¿no? Renacimiento. Bien, y entonces ahora nos vamos, insisto, saltamos de esto a esto, ¿sí? Bueno, entonces hay una vuelta a esto, piensen que la misma idea republicana viene de Grecia, ¿sí? Y es así que se gesta la imagen y la estética y la corriente que se va a llamar neoclasicismo, ¿sí? Una nueva vuelta al clasicismo. Uno de los pintores más importantes, no solo va a ser pintor, sino también va a interferir mucho en lo que es la arquitectura y la racionalidad de una estética de las nuevas urbes, es Jacques-Louis David, que acá lo vemos representando ni más ni menos que a Napoleón, uno de los fundamentales difusores de las ideas republicanas, más allá de que después terminó fundando un imperio y lo cual pone en jaque mismo la idea republicana, ¿no? Esta imagen neoclásica va a ser el pilar racional de muchos proyectos posteriores incluso de lo que vamos a llamar el progresismo modernista, ¿no? La idea de un desarrollo progresista en pos de los principios de la república, los principios de igualdad, de equidad, los derechos humanos, etcétera, ¿no? El desarrollo económico, el desarrollo tecnológico, todavía vestigio claramente de la ilustración. Acá seguimos viendo a David. Perdón, acá pasamos a ver a Ingres. Son los dos artistas más relevantes del neoclásico, David e Ingres. Esta obra es muy conocida, se llama El baño turco. Fíjense que las figuras parecen más esculturas del mármol de un periodo clásico griego que cuerpos carnales de mujeres, ¿no? Está la vuelta entonces a estos modelos, a estos cánones y a estas lógicas de la imagen racionales, ¿sí? Nuevamente David, claramente parece una escultura de mármol.
Bueno, nuevamente, emperador, Napoleón, ya Napoleón como emperador, ¿no? Representado por Ingres. Acá tenemos la coronación del emperador Napoleón. Bueno, y así, ¿no? Esta es una de las obras más relevantes que es, se llama Marat asesinado, bueno, que representa también escenas de la Revolución francesa. Fue muy relevante su participación. Bueno, esta estética, entonces, la del neoclásico va a ser la estética racional de la concepción, incluso estética de las naciones de la modernidad. Eh, en pintura quizás no lo podemos ver tanto, pero sí lo vamos a ver en nuestro país, sobre todo en la arquitectura, ¿no? Si acá tenemos una imagen del Congreso, y acá tenemos una imagen de la Casa Rosada, y si miran arquitectura neoclásica van a encontrar que esta imaginería griega republicana está reflejada en esto y en el proyecto de nación. Y es la lógica de las grandes urbes de la modernidad, tanto contemporáneas, acá estamos viendo Brasilia, que fue diseñada por un arquitecto súper contemporáneo y súper racionalista, como París, que París en un momento es rediseñada, lo que implicó una intervención durísima sobre lo que era la ciudad, bajo un modelo completamente racional, bajo la gestión del famoso cardenal Richelieu, que es el enemigo de D'Artagnan en las novelas de Dumas, ¿no? Pero bueno, si miran también la historia urbana de París, van a encontrar cómo el racionalismo entonces interviene sobre esto, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa también? Por otro lado, ahí les decía, el rococó se presenta también como una respuesta a este racionalismo, estaba pujando una otra cosa, y muy tempranamente durante el desarrollo del neoclásico, aún en simultáneo, acompañando también los procesos de demanda, digamos, republicana en Francia, va a surgir, bueno, no surge en Francia, surge fundamentalmente en Alemania, pero se difunde rápidamente, una respuesta, que esa respuesta ahora sí va a ser el romanticismo. El romanticismo, que toma su nombre a partir de una estética de las novelas, en realidad sí teniendo sus primeros y máximos exponentes, como les decía, en Alemania, como Goethe, va a tener un enfoque muy diferente. Como les decía, esta mirada nostálgica del clasicismo, de la ilustración, nostálgica hacia lo clásico, ¿no? hacia Roma, va a ser puesta en jaque o va a ser como cuestionada desde el romanticismo, porque va a ser un foco más en la vida subjetiva, en la vida emocional, en el universo de los misterios del ser, de las emociones, del amor y sobre todo de la tragedia. El romanticismo entonces encuentra una nueva dimensión del yo subjetivo, del espíritu en búsqueda de la libertad y a la vez en la experiencia de un mundo nuevo que se veía muy cambiante, rápidamente cambiante, ante la virulencia de los cambios que el iluminismo, que la ilustración y su eficacia técnica traía aparejado, la intervención sobre el paisaje, la intervención sobre lo natural, ¿no? La puesta en crisis de esto. El romanticismo entonces va a bucear, bueno, esta obra es muy conocida, es de Eugène Delacroix, se llama La libertad guiando al pueblo,
y tiene su impronta romántica, porque sobre todo porque Delacroix es un romanticista, pero en realidad la verdadera impronta del romanticismo va hacia aquí, hacia volver, aquí es donde se toca y deriva un poquito de lo que pasó con el barroco tardío, el rococó, hacia lo exótico, ¿no? Acá, por ejemplo, también lo tenemos a Bonaparte y sus ejércitos. Esta es una obra de Antoine Jean Gros, que, que están, digamos, viendo sus ejércitos, pero ejércitos, no, o sea, sus milicias, pero que están enfermas y que están en Oriente, ¿no? Están luchando en Oriente, en sus conquistas eh, ultramar, ¿no? Y entonces aparece la figura de lo exótico, aparecen nuevas arquitecturas misteriosas, rostros misteriosos, aparece el drama. Y aquí tenemos romanticismo a full, ¿no? Este artista se llama Henri Girdoet-Droisson. Creo que la obra es Apoteosis, se traduciría como Apoteosis de los héroes franceses, ¿no? Entonces esta imagen de los revolucionarios franceses entrando hacia el cielo, hacia el cielo de los héroes, de lo divino, ¿no? Ahí está el romanticismo, aquí está el romanticismo, en lo salvaje, en lo vertiginoso y dramático del encuentro contra lo tenebroso. El romanticismo tiene mucho de, de, de terror, ¿no? Tiene mucho de lo fantástico. Va a ser una fuerte influencia para estéticas narrativas y visuales contemporáneas como lo que vamos a encontrar en literatura fantástica, entre otras cosas. Este, bueno, piensen, ya vamos a ver otras donde podemos pensar en Tolkien, no sé, todo ese género literario, ¿no? Y en el terror también. Bueno, hay otra escala de gran relevancia para el romanticismo. Piensen que yo les estoy mostrando cuadros, pero que el romanticismo, como les decía, seguimos en el periodo donde la hegemonía de la imagen es la pintura, ¿no? Pero lo vamos a encontrar en todo tipo de producción de imaginería y en la literatura y en la música, ¿sí? Otra dimensión muy relevante del romanticismo la vamos a encontrar en la mirada fantástica y emotiva del paisaje. Ya no es un paisaje idealizado en términos de racionalidad, sino es idealizado en términos de subjetividad. Esta es una pintura quizás el pintor romanticista más importante de Alemania, que es Friedrich. Esta obra es Caspar David Friedrich. Esta obra creo que se llama como Encallado en el mar de hielo, pero su obra más importante, más conocida es esta, seguramente les va a sonar, que se llama, creo que es como Errante, el Caminante le dicen, pero el nombre completo es distinto, ¿no? Bueno, estamos hablando entonces del romanticismo alemán y de esta mirada sobre el paisaje, que es una mirada que, como les decía, busca en los mitos, en los relatos heroicos, buscando referencias que contengan, que den pistas sobre ese misterio, sobre eso, esa cuestión abrumadora, esa cuestión sublevante de lo desconocido. Y que va a encontrar en la naturaleza una categoría fundamental para lo que va a ser después el desarrollo de las filosofías del arte y de la estética, que es lo sublime. Está la representación de lo sublime en estos paisajes. Bueno, en este caso tenemos un caso particular que es Goya, Francisco de Goya, que si bien no es exclusivamente un romántico, atraviesa un periodo que sí, Francisco de Goya, un pintor español, que
digamos, nace con el barroco y rápidamente va mutando hacia formas muy particulares, ¿no? Como claramente se ve en esta pintura que se llama el Coloso. Estamos hablando de principios del siglo XIX, 1808 es esta pintura, ¿no? Bueno, acá tenemos otro inglés, que es, en Inglaterra también tuvo mucha llegada al romanticismo. Este es un pintor que se llama John Martin, y acá también podemos ver la impronta esta de lo enorme, lo sublime, ya no necesariamente en este caso en la naturaleza, pero díganme si no ven esta pintura y piensan en Tolkien, piensan en George R. Martin, George, John, no me acuerdo, eh, el de el de Canción de Hielo y Fuego, incluso en Harry Potter, ¿no? Ahí está. Pero también en Drácula, también en Frankenstein, eh, ahí, ¿no? Bueno, piensen que bueno, quienes han leído a H.P. Lovecraft, ahí está la fuente, ¿no? Justamente es un poco la lucha eterna entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? El romanticismo va hacia lo oculto, hacia lo innominado, hacia lo que mueve las pasiones y lo que genera, realmente construye un sentido profundo del espíritu, ¿no? Y en tanto que la ilustración, el clasicismo, la racionalidad sería lo apolíneo, ¿no? La lógica, lo ordenado, eh, el sentido de la ética, etcétera. Bueno, este es otro inglés de una escuela que fue muy conocida, sobre todo se hizo conocida en el siglo XX, eh, se llamó los pre-rafaelitas, era un pequeño grupo de pintores británicos. Otra de las figuras relevantes de este periodo romántico es la mujer yacente, ¿no? La mujer débil, la mujer que es casi fantasmagórica y que de hecho después instaló una estética de la mujer enferma, ¿no? Como este, construyendo un ideario de lo femenino también. Este es Millet, John Everett Millais, se escribe, pues, si quieren googlear, la obra se llama Ofelia. También se llama Ofelia hablando de un relato mítico. Este es Constable, también pintor británico, que sigue la línea de William Turner, otro de los más importantes del romanticismo británico también, que bueno, es muy relevante porque estéticamente sienta unas bases de algo que vamos a ver a posteriori. Bien, y finalmente para mencionar el romanticismo, tiene también repercusiones muy fuertes en el pensamiento y la gran repercusión que va a tener va a ser cómo impacta este subjetivismo en filosofía con la figura de Immanuel Kant, ¿sí? Que Kant en realidad ya eh, tiene sus antecedentes, pero en Kant lo que va a suceder es la producción de una obra monumental, que son sus tres críticas, y particularmente lo que va a ser la crítica del juicio, creo que es su tercer libro de las críticas, va a desarrollar sus reflexiones sobre el juicio estético, inaugurando así la disciplina filosófica que hoy denominamos estética, y en la cual va a reflexionar sobre la belleza y sobre, como les decía hoy, lo sublime. Esto va a establecer un antes y un después en la historia, no de la imagen, pero sí del arte, en el sentido de que a partir de las reflexiones de Kant, el arte empieza a tener un sustento y un fundamento para justificarse a sí mismo, o sea, para autonomizarse de otras prácticas, de otras disciplinas, de otras razones, ¿no? El arte en su búsqueda de la belleza estética o del goce estético se justifica. Entonces va a empezar un proceso muy vertiginoso, muy rápido de autonomización del arte, más allá de las funciones que hasta entonces tenía, que eran pedagógicas, documentales
de cultos, ¿sí? O sea, sagradas, no me sale ahora la palabra, pero bueno, las tres que veíamos en la primera clase, que son las que se establecen en el Concilio de Trento, que son recordar, enseñar y adorar, ¿sí? Son esas tres funciones que traen desde la tradición cristiana y por supuesto la de documentar. Recuerden que no existía, por ejemplo, la fotografía hasta entonces, ¿no? Bien. Entramos ya entonces al siglo XIX. ¿Qué sucede en el siglo? A ver, quiero ver cuánto voy de grabación. No lo estoy pudiendo ver. Ya les digo. Bueno, no importa. Entramos entonces, decía, hacia el siglo XIX. Y el siglo XIX trae aparejado un fuertísimo proceso de revolución industrial. Y esto da contexto a, además de todos los procesos culturales que veníamos viendo, de el afianzamiento de, digamos, podríamos mencionarlo como las victorias de las visiones republicanas, o de la instauración de naciones por sobre las monarquías que se van debilitando, que van perdiendo territorio, la lógica del capitalismo, del sistema de las burguesías ordenando las economías globales, las colonias súper instaladas, incluso nuevas expansiones coloniales, ahora sobre África, sobre las islas del Pacífico, sobre Asia incluso. Bueno, una expansión del mundo en términos de desarrollo territorial y tecnológico impresionante, ¿no? Y entre esos grandes cambios que son muy vertiginosos, lo que vamos a tener en el mundo de la imagen son dos grandes revoluciones que ya las mencionamos en la primera clase, que son el surgimiento de la fotografía. Estamos hablando de la década del 20, de 1820. Tenemos las primeras fotografías, que esta la vimos en la clase pasada, al igual que esta, que es la primera, desde una ventana, que bueno, hablábamos de esta técnica de dejar que la luz entre en un aparato e impacte sobre una superficie fotosensible y cómo eso quedaba grabado posteriormente. Y tenemos el surgimiento del cine, ¿sí? Primero la fotografía y luego el cine como una consecución lógica, que es generar un aparato que logre hacer fotografías consecutivas y que después se proyecten rápido una detrás de la otra, ¿sí? Entonces estamos en este momento de una revolución en los modos de producción industrial. La misma revolución de esta lógica industrial capitalista trae aparejadas revoluciones en la conciencia de las estructuras sociales, de cómo se piensan las organizaciones y las dinámicas de las sociedades, de las culturas y de los bienes, ¿no? Y esta industrialización también va. Acá tenemos, pero esta es la primera imagen, la primera proyección de cine de los hermanos Lumière. Estamos hablando de finales ya del siglo XIX, ¿no? En la década de 1890, 1896 concretamente, de esta proyección. Acá se ve a color, pero lógicamente no era color, sí, estaba retocado. Las primeras películas, también los hermanos Lumière, ya flasheando con Viaje a la Luna, ¿no? Supongo que habrán visto imágenes de esto, si no, googleen, porque miren en YouTube, porque están los archivos de cómo eran las primeras películas, le van a llamar la atención lo próximas, lo cercanas que son a nuestra realidad, ¿no? Bueno, y lo que hay entonces, que trae aparejado este gran desarrollo técnico también aplicado a las producciones culturales, es la industrialización de las artes
Y sobre todo lo que se va a dar aquí, en la segunda mitad del siglo XIX, es una gran expansión vertiginosa de la difusión de las artes, lo que se van a llamar las artes populares, ¿no? Esto es una propaganda, digamos, de una proyección del cinematógrafo, que son, bueno, los primeros cines, los aparatos proyectores de cine de los hermanos Lumière, que ellos los inventaban y los llevaban, los distribuían ellos mismos y proyectaban. Bueno, acá tenemos un gráfico de cómo funcionaba. Un registro de lo que era el evento de una proyección cinematográfica. ¿Sí? Esto es España. Bueno, esta imagen es muy conocida. Hace referencia, se llama el galope de Daisy, ha sido titulado, que es los primeros registros fotográficos que permiten estudiar la mecánica, en este caso el galope de una yegua, gracias a este registro fotográfico, ¿no? Hay autores que consideran que esto revoluciona el universo de la pintura. ¿Sí? La pintura recibe un masazo, digamos, un cambio de dirección cuando se puede generar una documentación mucho más fehaciente y más objetiva, digamos, de la realidad, ¿no? Porque hasta entonces, no tengo acá ningún ejemplo, pero hasta entonces generalmente se representaba en pintura, obviamente muchos caballos galopando por las escenas de guerra o las escenas heroicas, pero generalmente se los representaba muy erróneamente con las cuatro patas en el aire o las cuatro patas abiertas, y acá se ve que eso nunca sucede, entonces bueno, tiene siempre. Y acá tenemos ejemplos de la difusión de las artes populares que les decía. El afiche empieza a tener un lugar fundamental en esta propaganda, digamos, en esta venta de eventos. En este caso son muy famosos estos afiches del Moulin Rouge, porque los pinta, los diseña Toulouse-Lautrec, que es un artista muy conocido del siglo XIX de Francia. Pero el Moulin Rouge, saben que era un bar cabaret, digamos, donde había esos cuerpos de bailarinas que se presentaban y que eran sumamente populares, ¿no? Y la imagen va... Ay, esta imagen quedó mal, no importa. La imagen va a tener una repercusión muy grande en lo que va a ser después la cartelería en general, las propagandas. Fíjense que esto es una propaganda de una bebida, una propaganda de unas lámparas. Y en el diseño en general, acá estamos viendo unas pinturas, estamos viendo por un lado unas de Toulouse-Lautrec del Folies Bergère, que era también un cabaret. Era el Folies Bergère y el Moulin Rouge eran los más importantes. Y a la izquierda lo que vemos es un diseño de Alphonse Mucha, que va a ser el dibujante más representativo de lo que se llamó el Art Nouveau. Que el Art Nouveau es una estética muy estilizada, muy amanerada, pero que tiene esa característica justamente porque es una estética funcional, es una estética que tiene que ver con la industrialización de los productos, ¿no? Que, entre otras cosas, hacían textiles como este, que es, bueno, es una tela bordada, ¿sí? Con diseño de Alphonse Mucha. Bueno, otros ejemplos. Bien, vamos hasta aquí. En este mismo contexto, fíjense que estamos hablando mucho de Francia. ¿Por qué estamos hablando tanto de Francia? Porque bueno, primero, Francia, sobre todo París en este contexto, es la capital cultural del mundo en este periodo y es la ciudad más cosmopolita del mundo, que contiene a la mayor cantidad de pensadores, artistas, filósofos, literatos ahí. Entonces es un caldo de cultivo cultural, ¿no? En este
periodo, en el universo de las artes, todavía existen las corrientes de tradición clásica, así que traen aparejado, bueno, el clasicismo, el que veíamos hoy como neoclásico, después continúa, no nos importa a nosotros tanto porque es como ya más específicamente historia del arte eso, pero continúa su corriente con lo que se van a llamar posteriormente los academicismos, ¿sí? Que son corrientes que siguen la lógica de lo que veíamos del racionalismo clásico y de las mismas técnicas, los mismos materiales y demás, ¿no? La Academia de Bellas Artes, que era la institución de las artes, por supuesto que seguía esa corriente, habiendo incorporado algunas cosas también del romanticismo. Pero ¿qué pasa? En este periodo se dan grandes desarrollos científicos, como veíamos hoy, y entre ellos hay grandes desarrollos en dos áreas que van a ser muy relevantes. Estamos hablando de fines del siglo XIX, que van a ser la percepción y la psicología. ¿Sí? Saben que en este periodo, en Viena, está Sigmund Freud desarrollando, en Viena y posteriormente en París, desarrollando sus teorías que van a derivar en lo que es actualmente el psicoanálisis, y también se están estudiando de manera científica digamos, se están desarrollando las teorías de la percepción visual. Cabe decir que a mediados del siglo aparecen también los primeros desarrollos científicos empíricos, medidos, documentados y experimentados de cómo funciona la luz, ¿sí? La luz en términos físicos, ¿sí? También es un periodo de la revolución de la física teórica y de la física experimental, ¿no? Todo esto se toca ¿en qué? En que hay unos tipos que están estudiando cómo funciona la percepción visual y que comparten mesa de café con ciertos grupos de artistas, ¿sí? Algunos artistas que estaban repensando, que estaban revisando el cómo hacer el arte y en qué representaba y en qué se decía. Uno de ellos es Edouard Manet, que Edouard Manet presenta una vez una obra en uno de estos salones de la Academia de Bellas Artes y genera una una gran polémica, una gran controversia con esta obra que Desayuno en el campo, eh, desayuno, creo que desayuno. Y que representa por un lado, la gran polémica viene por el lado de que representa uno de los contextos de las situaciones de las que les hablaba hoy, de la mujer yacente, la mujer pasiva, la mujer que va a ser el modelo de feminidad de la modernidad burguesa, ¿sí? Ahora estamos hablando de la modernidad puramente burguesa, ya la monarquía perdió relevancia, estamos en un contexto de modernidad burguesa, del racionalismo burgués, del gran crecimiento de las profesiones liberales, del comercio. Y acá vemos a jóvenes, estudiantes o profesionales, hombres, varones, sentados con total naturalidad disfrutando una tarde, una mañana en el campo, con mujeres que están desnudas, también naturalmente aceptando un rol de decoración del entorno, de entretenimiento. La pregunta es, ¿son prostitutas? ¿Son sus parejas? No queda claro, ¿no? Entonces, bueno, es una sociedad que empieza a desarrollar una moral muy pacata, muy conservadora, de esta moral de los nuevos burgueses, en la ciudad, eh, que también es una nueva versión de la moral cristiana. Bueno, ahí gran parte de la controversia. Pero también la controversia está dada por cómo está pintada esta obra, en la cual hay un montón de rasgos de la representación visual que digamos, se eluden, ¿no? Se simplifican, que lo podemos ver, por ejemplo, en este fondo. En cómo están pintadas esas hojas,
esas luces, ¿sí? Ven que hay algo, acá aparece algo de Turner, que les dije hoy, del el romanticista inglés, que le dije, sienta unas bases que después van a ser un poco tomadas por otros, ¿no? Bueno, en realidad, esta obra genera controversia y después Manet va a ser rechazado por los salones de Bellas Artes y va a suceder una reunión entre un grupo de artistas que eran rechazados sistemáticamente por el Salón de Bellas Artes porque estaban orientando su imagen hacia un nuevo lugar, y que se van a encontrar en un mismo espíritu y bueno, primero lo que van a hacer es el Salón de los Rechazados, es decir, van a presentar una serie de obras rechazadas por esta academia, por esta institucionalidad de lo que son las bellas artes, y van a hacer un famoso salón denominado el Salón de los Rechazados, donde se van a presentar obras como esta, o como, ay, no tengo la que quería mostrar, bueno, no importa. Pero obras como esta, con este artista, ¿sí? Entre ellos va a estar Manet, el que veíamos antes, y que es Monet, que es un poco más joven. ¿Sí? De lo que estamos hablando es del nacimiento del impresionismo. Del impresionismo no les voy a mostrar muchos ejemplos, porque ustedes ya seguramente han visto mucho, pero sí hay mucho para decir del impresionismo. Digo, se ha visto mucho porque es un estilo que está muy difundido, ¿sí? en todo. Bueno, ¿qué le interesaba al impresionismo? El impresionismo, bueno, primero le interesaba revisar las formas de construcción artística, poniendo en jaque un tema central, que era la representación. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablábamos de como dos modelos? Un modelo de la mímesis, de las apariencias, y un modelo de la representación de las ideas o de lo idealizado. Lo veíamos también como con las corrientes que se veían más claras entre el renacimiento flamenco y el renacimiento del sur de Italia o de las grandes urbes posteriormente italianas. En uno veíamos la descripción sensible de lo que se está viendo y en la otra se veía la representación de tipos, ¿no? No tipos en cuanto a hombres, sino tipos en cuanto a modelos, ¿no? Modelos, ideas, cánones. La mímesis como representación espiritual también, ¿no? Del espíritu de lo que se quiere representar, ¿no? También lo veíamos en Grecia, como Grecia hizo el salto de la representación de entidades, ¿sí? Nociones abstractas, entidades abstractas, a la descripción sensible de lo que está viendo la persona en ese momento, subjetividad, ¿no? Bueno, el impresionismo, entonces lo que está haciendo es poner en crisis la representación idealizada, porque los impresionistas se sentaban en los cafés con estos tipos que estaban desarrollando la teoría de la percepción visual. Y la teoría de la percepción visual, ya lo hemos hablado, se basa fundamentalmente en los neuroreceptores que tenemos en los ojos, que perciben fundamentalmente, de acuerdo a esta teoría, ¿no? Fundamentalmente tres tipos de color, a partir de lo cual, de estímulos cromáticos, a partir de lo cual se reconstruyen todos los colores. Entonces los impresionistas lo que querían era hacer una indagación sobre la percepción visual, sobre la luz, el color y el movimiento. Entonces hacían estos ejercicios como lo estamos viendo acá en Monet, de pintar una catedral en tres horarios distintos, con tres iluminaciones distintas, ¿sí? Entonces, también Claude Monet y la catedral de Rouen. La pregunta, durante mucho tiempo, la teoría fundamental que marca esta nueva orientación
el espíritu artístico es cuánto influyó la fotografía, porque ahora la fotografía representa más objetivamente y más claramente la realidad en términos de reconocimiento. Entonces, ¿qué sentido tiene la documentación realista, digamos, ¿no? Es, y en este contexto, ¿no? ¿Cómo competir contra eso? ¿Y cuáles son entonces las nuevas inquietudes que le van a aparecer a la pintura? Bueno, como verán, ya no estamos en un tiempo donde la imagen está hegemonizada por la pintura. Ahora la pintura sí representa, todavía sigue representando un poco el pináculo de las artes, de las bellas artes, pero ya compite con otras disciplinas. Ya vimos cómo la cartelería ocupó el lugar, la imprenta, no la mencionamos lo suficiente a la imprenta, tendríamos que haberla mencionado más. Pero la imprenta lo que hace es reproducir grabados de todos modos. Los afiches, veíamos como los afiches, los juguetes ópticos, los mencioné hoy, ¿no? El entretenimiento, cómo empieza a ocupar lugar en la industria cultural de la imagen también. ¿Mm? Bueno, a ver si termino acá. Vamos a dejar hasta aquí, por hoy, ¿sí? Y vamos a hacer una tercera parte para la próxima. Bueno, sí, no la hago tan larga para que no se aburran demasiado, ¿ok? Seguimos en una tercera parte. Adiós.